Amén, amén, amén. Poderoso es el nombre de nuestro Señor. Ya se lo he dicho en varias ocasiones, pero ¿poderoso para qué? Bueno, poderoso para salvar. Usted y yo nos hemos hallado inundados de pecado, que uno dice, como dijo Pablo, de verdad, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? En intenciones, en pensamientos. Y el Señor es poderoso para salvarnos aún cuando el pecado está hasta la médula ósea de nuestro ser. Poderoso para salvar. Poderoso para crear. Qué hermoso es el universo, ¿verdad? ¿Cómo no inclinar nuestro corazón y todo nuestro ser a nuestro glorioso Señor, Dios Todopoderoso? Amén. Queridos míos, continuando hoy con nuestra serie de Reyes y Profetas, les pido que lean conmigo, como está en pantalla, Segunda de Reyes 17, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Ore conmigo por unos instantes. Señor, necesitamos tu dirección en este estudio bíblico, que sean tus palabras, el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, y a mí, Señor, que soy un instrumento en tus manos, cuídame de decir cosas incorrectas, sino de hablar solo lo justo, lo correcto y lo puro, Señor, y que nuestros corazones salten de alegría al momento en que nos exponemos a tu gloriosa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me alegro de estar otra vez aquí con ustedes hoy enseñándoles la Escritura. Y permítame iniciar con el título de mi enseñanza para ir entrando en materia en lo que vamos a estar estudiando hoy. El título de mi enseñanza el día de hoy es una pregunta: ¿cómo respondes tú al llamado de Dios? Vamos a estar revisando un texto bíblico en el que nos van a contar cómo Dios llamó constantemente al pueblo de Israel, y vamos a ver algunas respuestas que el pueblo dio, ¿ok? Pero para llegar a ese texto, atención aquí un momentico, por favor. Quiero que me acompañe en un breve recorrido de lo que hemos estudiado hasta la fecha en nuestra serie llamada ¿cómo? Reyes y Profetas. Regálame la imagen, por favor. Resulta que si usted bien recuerda, como ve en la parte superior izquierda, lo primero que estudiamos fue Primera de Reyes capítulo 11, donde vimos cómo el reino de Israel se partió en dos partes. ¿Lo recuerda? Y que el reino del norte ahora pasó a llamarse Israel con su capital Samaria, y el reino del sur, el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Y se volvieron enemigos acérrimos. Sin embargo, estudiábamos en aquel entonces que esa ruptura, que por supuesto es demasiado triste que haya ocurrido eso, fue fruto de un corazón orgulloso, de un corazón poco conciliador, el corazón de ambos reinos, ¿verdad? Y finalmente eso llevó a que el reino se dividiera, y decíamos que teníamos que cuidarnos de nuestro corazón orgulloso para que no termináramos perdiendo lo que el Señor nos ha entregado en este mundo, porque el corazón orgulloso destruye, ¿verdad? Luego vimos a Elías, lo ve en la parte inferior de la primera imagen, en esa tremenda sequía. ¿Cuánto duró la sequía? 3 años y medio, más o menos, dice la Escritura que duró esa sequía. Y Elías allí, enviado por Dios para traer esa sequía, pero Elías vivía en el lugar donde iba a ser la sequía. Y entonces nos preguntábamos, ¿y ahora la provisión de Elías de dónde vendría? Y no le faltó en los 3 años y medio la provisión de Dios. Y decíamos que el Señor a nosotros también nos provee hoy en día, solo que a veces nos hacemos unas falsas expectativas de lo que Dios nos ha prometido, pero de que Él nos provee, nos provee. Luego vimos a ese mismo Elías, después de esa sequía de 3 años y medio, peleando de frente contra Acab y los 850 profetas de Baal. ¿Recuerda ese enfrentamiento? Elías con unas convicciones firmes, parado en la raya, como dicen los colombianos, enfrentándose a Baal y a sus profetas. Y veíamos cómo
cayó fuego del cielo y fue una señal maravillosa. Y el ejemplo que sacábamos de esa enseñanza es que nosotros debíamos aprender de Elías esas convicciones mientras que andamos en este mundo, ¿verdad? Pero tristemente, el propósito de Elías finalmente era que el pueblo de Israel y el rey Acab volvieran al Señor. Pero ni aún cayendo fuego del cielo, el pueblo de Israel regresó al Señor. Hicieron alguna oración, ¿recuerdan? Decía el pueblo, el Señor es Dios, verdaderamente el Señor es Dios. Pero Elías en el capítulo 19 estaba sumamente frustrado y triste porque el pueblo no derribó ningún altar de Baal ni regresaron al Señor. Y Elías entró en una tristeza profunda al punto en que, como estudiábamos, le pidió a Dios, quítame la vida. ¿Lo recuerdan? Finalmente Dios consuela bien y trata con su hijito y le dice, Elías, tú ni sabes lo que estás diciendo, ni sabes lo que estás pidiendo, porque aunque tú creas que nadie se ha convertido, yo me he guardado, dice el Señor, 7,000 para mí del pueblo de Israel que no se han inclinado ante Baal ni a ningún otro Dios, y los tengo guardados para mí. Más bien, Elías, levántate y haz lo que te estoy mandando a hacer. Y veamos que el Señor también nos consuela, pero muchas de nuestras tristezas a veces son tan poco fundamentadas en las Escrituras y a veces andamos tristes por cosas que realmente no deberíamos estar tristes. ¿Lo recuerdan? Luego conocimos a Nabot. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Mauricio nos contó aquí de la codicia de Acab y cómo la codicia terminó asesinando a un hombre inocente? Y la conclusión de esa enseñanza es, hermanos, si tenemos a Cristo, ¿cuánto tenemos? Lo tenemos todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que andamos, tras de qué andamos corriendo, tras de qué andamos persiguiendo si tenemos a Cristo y Cristo es nuestro todo? Y luego nuestro hermano Gustavo nos presentaba a Naamán. Naamán, un hombre pagano, un hombre perverso, un hombre de corazón duro, pero la gracia de Dios vino y transformó ese duro corazón y Naamán terminó inclinado delante del Señor. Y decíamos que lo mismo nos pasó a nosotros. La gracia de Dios ha transformado nuestros corazones. Y eso es lo que hemos estudiado hasta el momento en nuestra serie de Reyes y Profetas. Pues bien, hoy vamos a estudiar, como leímos al principio, el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y permítame, le repito la idea del principio. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? A Dios insistiéndole durante 200 años al pueblo que se arrepintiera. ¿Usted le ha insistido a alguna persona algo? ¿Y cuánto tiempo insiste? Pues dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Pero hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ya no insista más, déjelo así, él no quiere cambiar. Pues Dios estuvo 200 años por un lado y por el otro, por encima, por todo lado, moviendo cosas para que su pueblo, su amado pueblo, sus queridos, regresaran a Él. Y aquí en este capítulo Jeremías, quien es el que escribe Segunda de Reyes y Primera de Reyes, nos va a decir que el pueblo definitivamente no quiso escuchar. Y finalmente Dios dijo, bueno, si no quieren estar conmigo y en mi presencia, vayan. Y el pueblo fue y pagaron unas consecuencias muy duras por manejarse por sí mismos sin la protección de Dios. Y en este capítulo vamos a encontrar algunas implicaciones de cómo Dios hoy insistentemente llama a los pecadores a que vengan al arrepentimiento, pero también constantemente llama a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y Dios nos llama y a veces nosotros, siendo sus hijos, como que tendemos a endurecer nuestro corazón y en vez de responder con humildad, los creyentes a veces endurecemos un poco el corazón y no atendemos al llamado de Dios. Entonces yo le quiero preguntar si usted me quiere acompañar en esta enseñanza y estudiamos juntos este capítulo. ¿Me acompaña? Bien, en primer lugar escriba allí en su material, por favor, Dios llama insistentemente al pecador. Dios llama insistentemente al pecador. Lea por favor el versículo 13, que fue el que también leímos al inicio. Dice la Escritura, el Señor amonestaba a Israel y a Judá, es decir, a los dos reinos, ¿verdad? Por medio de
todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué nos está diciendo aquí Jeremías? Jeremías nos está contando que el Señor envió constantemente hombres al pueblo de Israel y a Judá para llamar su atención y que ellos se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Pues bien, déjeme decirle que aunque este texto nos dice que fueron hombres, no solo envió hombres, envió señales sobrenaturales y envió circunstancias tanto de bendición como de dificultad para llamar la atención de su pueblo. Y hoy en día, el Señor, que ha abierto las puertas de la salvación para todo el mundo, insiste de diversas maneras también para llamar a los pecadores. Entonces, a modo de resumen, mire esta tablita que tenemos en pantalla. Vamos a ver, y le voy a resumir esa tabla a lo largo del primer punto, cómo Dios llamó a Israel en aquel entonces, ¿ok? Y vamos a ver también cómo llama Dios hoy al mundo. ¿Qué es lo que hace Dios insistentemente para llamar a los pecadores? Entonces, iniciemos con Israel. Regálame la imagen donde están todo ese poco de hombres. Esos que usted ve ahí. Por supuesto, usted no los podría reconocer porque eso es una imagen de inteligencia artificial. Pero, ¿sabe quiénes son esos? Bueno, yo le pedí a la IA que me formara a estos hombres. Y entre ellos está, por ejemplo, el profeta Ahías. ¿Usted sabe quién es el profeta Ahías? En Primera de Reyes capítulo 11 lo estudiamos, en la primera enseñanza. Ahías fue un hombre que Dios envió justo cuando el reino se partió en dos para que hablara con el rey de Israel y le dijera: mantente en los caminos del Señor, no olvides al Señor. Y ahí estaba Ahías confrontando al rey o alentándolo para que andara por el camino correcto. ¿Y sabe qué hizo el rey? Cogió por el otro camino. Luego, en 1 Reyes 13 se nos cuenta, eso es un año después del profeta Ahías, de un hombre que no tiene nombre, se llama el hombre de Dios, que venía de Judá y subió hasta Israel a buscar al mismo rey, a decirle: lo que estás haciendo no es correcto delante del Señor. Y le dijo también al pueblo que se arrepintieran de su pecado, y ahí estaba el hombre predicando. Y después del hombre de Dios, casi 50 años después, el Señor levantó a Elías, que también está en esa foto. Y Elías fue y le dijo al pueblo que no adoraran más a Baal. Le dijo al rey que no adoraran más a Baal, que el verdadero soberano del cielo, ¿quién era? El Señor. Y para demostrárselos, el Señor ha mandado una sequía. Y ahí estuvo Elías predicando y exhortando para que el pueblo regresara al Señor. Después de Elías, ¿quién fue el sucesor de Elías? Eliseo. Eliseo estuvo predicando 55 años en Israel, diciéndole al pueblo que volvieran al camino de Dios. Y contemporáneo a Eliseo, el Señor levantó al profeta Amós y al profeta Oseas, y también levantó a Isaías. Y tanto Amós como Oseas como Isaías le advirtieron al pueblo de Israel que se volvieran de su camino. Entonces lea por favor conmigo Amós 5:4. El profeta le dijo al pueblo de Israel: porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. ¿Qué le dijo el profeta Oseas? Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Y si tú lees Isaías en el capítulo 1, en el capítulo 7, en el capítulo 8, allí te encuentras a Isaías también hablándole al pueblo de Israel: regresen. ¿Por qué les cuento esto? Porque durante los 210 años que hay desde que el reino se partió en dos hasta el segundo capítulo de Reyes 17, no faltó hombre en Israel que le advirtiera al pueblo que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso es una muestra de la misericordia de Dios por su pueblo. 210 años enviándoles hombres para que regresaran de su camino. Pero como les digo,
pues no fue solo eso, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué hace hoy Dios con los pecadores? ¿Cuáles son los hombres que Dios envía hoy para llamar la atención de los pecadores en el siglo XXI? Bueno, los predicadores, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino, su mensaje inicial para el grupo de pecadores que estaban alrededor de él, ¿cuál era? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentirse es: vuélvanse de sus caminos, están andando por el camino que no es, pídanle perdón al Señor y regresen por el camino de Dios y crean en las buenas noticias de salvación. Y así inauguró Jesús su predicación. Y después la primera iglesia fue por diversas partes del mundo predicando ¿qué cosa? Exactamente lo mismo, diciéndole al mundo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y así el evangelio se ha ido regando durante 2000 años, y durante los 2000 años no ha faltado una generación donde no haya al menos un predicador que le diga al mundo que se arrepientan de sus pecados y que crean en el evangelio. De hecho, Pablo lo pone en unas palabras sumamente sorprendentes. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Por tanto, somos, hermanos, esto es de la iglesia, esto es usted y yo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Como si Dios estuviera rogando por medio de la iglesia al mundo que se reconcilien con el Señor. Tremendo, tremendo. Por lo tanto, todo hombre allá afuera que haya existido y que exista hoy, y toda persona que esté hoy aquí, cada predicación que ha escuchado, sea en vivo y en directo, por televisión, por radio, cada canción cristiana correcta en su mensaje y cada predicación correcta en su mensaje, cada emisión de radio, cada panfleto, cada letrero que ha visto, ese es Dios insistiéndole a esa persona que se vuelva de su camino y que regrese a Él. Por lo tanto, ninguno tiene excusa, ¿verdad? Porque no sé cuántos años duraron ustedes en sus caminos antes de Cristo, pero antes de que el Señor nos salvara, ¿cuántas personas no envió para insistirnos de que regresáramos al camino, verdad? Y algunos hasta las odiábamos y nos burlábamos de ellas, otros las recibíamos mejor, pero el Señor golpeó por un lado y por el otro e insistió hasta que un día Él nos salvó. Bueno, eso mismo hace el Señor hoy en día con toda la humanidad. Todo su mensaje, el evangelio, está siendo predicado por internet y por todas las redes para que el mundo entero conozca la oferta de salvación que el Señor está entregando. Tremendo. No ha faltado hombre en la historia de la iglesia que no predique del Señor. No faltó hombre en Israel que no llamara a su pueblo al arrepentimiento. Pero como les decía, aún hay más. Entonces, por ejemplo, en la letra B, envió señales sobrenaturales, y también hoy en día el universo habla de él. Regrese conmigo al pueblo de Israel. No bastó solo con estos predicadores, sino que el Señor permitió, como dice el punto, señales sobrenaturales para llamar la atención de su pueblo. Entonces, cuando el pueblo estaba desbocado en su adoración a Baal, que era el supuesto dios de las tormentas, ¿qué hizo el Señor? Bueno, pues les manda una sequía sobrenatural de 3 años y medio para decirles que el Señor de las tormentas no es Baal, sino que es Él. Y si Él quiere mandar lluvia, la manda, y si no la quiere mandar, pues cierra las llaves de los cielos. ¿Qué otra señal sobrenatural les envió el Señor al pueblo de Israel? Oigan, cayó fuego del cielo. ¿Alguno ha visto caer fuego del cielo? No, por mucho esos granizos durísimos que caen, ¿verdad? Pero fuego, y el Señor envió fuego del cielo en respuesta ¿a qué? A la oración de Elías, diciendo: Señor, respóndeme para que el pueblo crea, para que el pueblo te reconozca como Dios. Y el Señor respondió que sí y mandó fuego del cielo. ¿Qué más envió de forma sobrenatural?
Bueno, lluvia sobrenatural, porque después de la sequía de 3 años y medio, el Señor mandó la señora tormenta y llovió y llovió y llovió. Y para los que ya han leído la historia de Eliseo, ¿hicieron el deber de leer Segunda de Reyes? Yo sé que sí, yo sé que sí. Eliseo durante los 55 años de predicación hizo cantidad de milagros. Y todo esto, todos estos señales y milagros, como los ve en la imagen que sigue, ¿para qué fueron? Para que el pueblo regresara, para que el pueblo volviera al Señor. Hoy en día, ¿el Señor puede usar señales sobrenaturales? Claro que sí. Pero no bastaría una señal sobrenatural para que nosotros entendamos que Dios es real. Solo con mirar la hermosura del universo le bastaría al hombre para entender que existe Dios, que hay un autor, que hay una mente maestra detrás de semejante obra maestra. Usted ha visto ya documentales de lo que es el espacio, ¿verdad? Qué tremendo es el espacio. Y ha visto documentales de cómo es nuestra naturaleza, la que nos rodea aquí en la tierra. Qué tremenda la naturaleza. Y tal vez los más curiosos ya vieron documentales de cómo es el mundo microscópico, los átomos y los electrones y todo este mundo de la mecánica cuántica. Qué tremendo es eso. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que lo hermoso del universo es un mensaje para toda la humanidad. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo que está diciendo Pablo aquí es que en la magnificencia del universo, ahí están los atributos de Dios. Ahí está la belleza de Dios, ahí está lo creativo que es nuestro Dios. Por lo tanto, ningún ser humano tendrá excusa de que a mí nunca me predicaron, de que a mí nunca me dijeron que había un Dios. El universo es la evidencia que Dios le dejó al mundo para que el hombre entendiera que existe Dios. Pero usted ha leído lo que pasa después de ese versículo 20 de Romanos 1. Pero el hombre no quiso reconocerlo como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus tontos razonamientos y Dios los entregó para que hicieran lo que ellos quisieran. Y se hicieron cosas que jamás debieron hacerse, dice Romanos 1:21. Y el hombre no quiso aceptar a Dios. Y hoy en día no lo quieren aceptar. Entonces, allá la gente está afuera, e incluso acá podemos tener algunas personas que han escuchado predicadores, que han escuchado a Dios insistentemente a través de familiares, de diferentes maneras. Tienen el universo y lo precioso del universo, y aún con todo y eso, no quieren reconocer a Dios como Dios, sino que endurecen su corazón. Lo mismo el pueblo de Israel. 210 años de predicadores, señales sobrenaturales, y vemos en Segunda de Reyes 17, como ya leímos al principio, que no quisieron escuchar. ¿Y usted qué le diría a Dios? ¿Qué le diría yo a Dios? Señor, ya no insistas más. No te quieren escuchar. No quieren atender a tu llamado. Ya no más. ¿O no? ¿Verdad? Sí, perdón el ejemplo tonto, pero todos hemos tenido ese amigo o esa amiga que llora por amor y que insiste por amor, ¿verdad? Y que la otra persona no quiere estar ahí. ¿Y qué le dice uno? Ya no más, ya no más. Y uno le diría a Dios, ya no insistas más. Pero menos mal nosotros no somos Dios, porque el Señor, aún con todo y esto, sigue insistiendo, lleno de amor y misericordia. Y entonces hace una cosa más de muchas más que hace. Letra C, envió circunstancias de bendición y dificultad al pueblo de Israel, y hoy sigue enviando las mismas circunstancias. Entonces mire lo que le pasó al pueblo de Israel. En 2 de Reyes 14, usted va a ver que al pueblo de Israel el Señor le permitió prosperidad económica. Entonces el Señor levantó otro rey, Jeroboam II. ¿Y sabe qué causó el Señor? Que al pueblo le fuera muy bien económicamente.
y que prosperaran. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Entonces parece ser que las cosas están funcionando bien porque estamos adorando a los dioses correctos. Y entonces la prosperidad que el Señor permitió, en vez de volver al Señor, empezaron a amar más el dinero. ¿Qué más cosas buenas permitió el Señor? Les concedió victorias militares contra pueblos invasores. Aun cuando el pueblo estaba entregado al pecado, el Señor les concedió victorias. También tuvo una paciencia prolongada con ellos, pues 210 años de paciencia con este pueblo. Pero también trajo circunstancias de dificultad. Entonces, por ejemplo, la sequía que permitió trajo crisis agrícolas al pueblo y el pueblo aguantó hambre. ¿Recuerda que en algún estudio veíamos que en Samaria abundaba el hambre? Bueno, eso lo permitió el Señor. También el Señor trajo derrotas militares y perdieron territorios. Y eso también fue algo que el Señor permitió para llamar la atención de su pueblo. Y oh noticia, todo lo bueno que hoy le pasa al pecador y lo malo también que le pasa al pecador es un mensaje de Dios para que se arrepienta de su pecado. Entonces dice Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Todo lo bueno que le pasa a un pecador allá afuera es la bondad de Dios guiándolo para que se arrepienta de su pecado. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios trae lluvia sobre buenos y malos. Hermanos, es Dios quien nos alimenta a nosotros sus hijos, pero ¿quién pone el alimento también en la mesa de los impíos? El Señor. Es Dios quien nos da las fuerzas a nosotros sus hijos, pero ¿quién les da las fuerzas a los impíos? Dios. Y el Señor es bondadoso con su creación, aun cuando ellos no quieren reconocerlo como Dios. Y dice Pablo, toda esa bondad es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Todo lo bueno. Y lo malo también. 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Es decir, que el Señor también a veces permite circunstancias difíciles y dolorosas y tristes para que finalmente el pecador humille su corazón delante del Señor y se arrepienta de su pecado. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos a través de circunstancias difíciles? De hecho, la mayoría, ¿verdad? El Señor tuvo que humillarnos y golpearnos hasta lo más profundo para que realmente pusiéramos nuestros ojos en Él y rindiéramos nuestro corazón a Él. Amén. ¿Qué es todo esto que le acabo de contar? Como veíamos en la tablita del inicio. El insistente llamado de Dios al pueblo de Israel en 2 Reyes 17, todo 2 y 1 Reyes, y el insistente llamado de Dios a la humanidad durante los 2000 años que llevamos de historia de la iglesia. Y ante el llamado de Dios, ante la insistente invitación de Dios, los hombres, todo hombre solo tiene dos posibles respuestas, y es lo que aparece en pantalla. Puede responder con orgullo o con humildad. Ante el llamado de Dios, responder con orgullo o con humildad. Y sabe, más personas de las que quisiéramos responden con orgullo que con humildad. Y ya le voy a hablar en el segundo punto de cómo se ve una persona que responde con orgullo y una persona que responde con humildad. ¿Ok? Pero la pregunta que quiero hacerte preliminarmente es también la que está en pantalla. ¿Cómo estoy respondiendo yo al llamado de Dios? ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo respondes tú a esa insistencia de Dios para que te vuelvas de tu camino y vuelvas al camino del Señor? ¿Respondes con orgullo, con 1000 razonamientos, con 1000 justificaciones? ¿O respondes con humildad, yendo delante del Señor y humillándote delante
de él. Pues bien, el pueblo de Israel, ante los 200 años de benevolencia de Dios entregada al pueblo, ¿sabe cómo respondió? Versículo 14, regálamelo por favor. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron como tercos, como sus padres que no creyeron en el Señor. Y entonces, como le decía, permítame explicar en el segundo punto cómo se ve una persona que responde con orgullo y una persona que responde con humildad. Segundo punto, el pecador, porque todos somos pecadores, responde con orgullo o humildad. El pecador responde con orgullo o humildad. Y le tengo otra tablita, hoy usé tablitas, ¿está bien? Entonces yo le quiero desglosar alrededor del segundo punto lo que dice esa tablita. Entonces vamos a ver que el corazón orgulloso no quiere escuchar a Dios, ama más al pecado que a Dios, vive para sí mismo y no acepta su pecado. Pero el corazón humilde escucha y sigue la voz de Dios, desea obedecer al Señor, lucha contra el pecado y aunque peca, se arrepiente. Entonces quiero desglosarle esa tablita, ¿está bien? Letra A, vamos a ver el diagnóstico de un corazón orgulloso. Segunda de Reyes 17, 15 al 17. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel ante el llamado de Dios. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? ¿Usted qué desecha? ¿Qué es lo que usted desecha? La basura, ¿verdad? De hecho, la palabra más usada para los desechables son los icopores. Esto es desechable porque usted lo usa y después simplemente lo bota. No es importante, es algo desechable. Pues el pueblo de Israel, ¿sabe qué desechó? No desechó ni las riquezas de este mundo, no desechó nada que fuera basura, sino que desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Entonces, literalmente lo que nos está diciendo aquí Jeremías, cogieron los mandamientos de Dios, cogieron las advertencias de Dios y para ellos eso fue una completa basura. Es basura para ellos, la desecharon. No les importó. No les importó. ¿Y qué hicieron? Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe qué significa esa frase? Empezaron a perseguir las cosas vanas de este mundo. Se fueron tras la riqueza, se fueron tras las emociones, se fueron tras el placer, porque eso eran todos esos dioses que ellos adoraban. Y siguieron las vanidades, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y cuanta práctica pagana encontraban, cuanta práctica pagana metían a su reino. Y cuanto Dios encontraban, tanto Dios metían a su reino. Y no les importó, lo hicieron. 16. Y abandonaron. ¿Usted qué abandona? Cuando se trastea de casa, ¿usted qué abandona? La basura, lo que no sirve, lo que no importa, ¿verdad? ¿Y ellos qué abandonaron? Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, es decir, al sol, a la luna, a las estrellas y sirvieron a Baal. Entonces literalmente cogieron los mandamientos de Dios y los dejaron, los abandonaron y se fueron tras lo que a ellos se les ocurrió. Y este versículo es tremendo. Resulta que el pueblo de Israel le dio por adoptar a un dios que se llamaba Moloc. Y este desgraciado dios y sus sacerdotes instaban al pueblo a quemar a sus primogénitos, a entregarlos como sacrificio para estos dioses. Entonces el 17 dice, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo, se entregaron a eso, se volcaron a una vida de pecado. Y no fue que el pueblo de Israel hizo esto una vez o que haya sido una familia o una generación.
Lea la siguiente diapositiva. Durante 200 años consecutivos, generación tras generación, hombre tras hombre, los israelitas no escucharon a Dios, rechazaron su palabra, siguieron al mundo y se entregaron al pecado. Vivían constantemente así. Y esa fue la respuesta del pueblo ante el llamado de Dios. Y endurecieron su corazón, se enorgullecieron y no quisieron reconocerlo como Dios, sino que siguieron sus propios caminos, el camino que ellos mismos se trazaron. Qué tremendo, qué tremendo. Pero ¿sabe que eso no dista de la realidad de hoy? Porque hoy los hombres impíos, los hombres que no quieren seguir a Dios, andan tal vez no adorando a Moloc o a Baal y sacrificando niños, pero haciendo cosas que Dios mismo llama en su palabra como abominables y que son terribles para Él. Entonces, déjeme mostrarle el corazón orgulloso hoy. Primera pestaña. Por ejemplo, el corazón orgulloso hoy ama más el pecado que a Dios. Entonces, estas son palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, la luz vino al mundo. Yo vine al mundo con un mensaje de esperanza y de salvación, con un mensaje de arrepentimiento. Pero ¿sabe qué hicieron los hombres? Versículo 19. Y este es el ¿qué? El juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y entonces, aunque vino el Maestro, vino Dios mismo, vino el Salvador a mostrarle a la humanidad el camino para el cual fue creado, ¿sabe cómo ha venido respondiendo el mundo durante 2000 años? Amando más las tinieblas, el camino de las tinieblas que el camino de la luz. Y no quieren seguir al Maestro, no quieren seguir a Jesús, no quieren escuchar sus palabras y encuentran 1001 razones para no hacerlo. Y ahí están esas personas amando más el pecado que a Dios. ¿Qué más hacen? Entonces, ya que no aman a Dios, viven para seguir los deseos de su interior. Pablo, hablando a la iglesia, le dijo, es que nosotros vivíamos así antes de Cristo. Dice Efesios 2:3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces los hombres impíos, los hombres pecadores que responden con orgullo delante de Dios, no quieren ni siquiera preguntarle a Dios qué deberían hacer. Perdón. Si me regalan un poquito más, por favor. Ni cómo deberían de actuar, ni qué deberían pensar, ni qué deberían hacer. Si no sabe qué quieren hacer esos impíos, seguir los propios deseos de sus pasiones. Mis amigos, y vemos a muchas personas allá afuera viviendo exactamente de esta misma manera, viviendo como a ellos les parece. Y tal vez nosotros los veamos y dicen, bueno, pero no viven de forma tan impía. Es decir, la vecina, la señora del supermercado que no es cristiana, que no sigue a Cristo, pues yo no la veo precisamente ni robando, no la veo precisamente hablando mal del prójimo, más bien parece una señora correcta. Pero ¿sabe qué pasa? Que esa señora, por más que, o esa señora o ese señor, por más que tenga una vida correcta, no está viviendo para Dios ni para su gloria. Y lo que hace no tiene la intención de glorificar a Dios. Y todo creyente, todo cristiano hace, vive, piensa, siente para la gloria de Dios. Y ya no vive tras los deseos de sus pasiones, sino que ahora vive tras los deseos del Señor y se somete a Él. Pero el corazón orgulloso quiere vivir, seguir los deseos de su corazón. Por supuesto, eso es una evidencia de que no ve a Dios como su autoridad, sino que Dios es simplemente para muchos impíos. ¿Sabe qué es para el mundo Dios a veces? No sé, un bombero, un cajero automático, un bombero al que puedo pedirle ayuda cuando estoy mal, un cajero automático que me da lo que le pido.
se han hecho dioses, se han inventado dioses, y aunque le tengan el mismo nombre que al Dios de las Escrituras, ellos mismos hicieron un Dios a su imagen y semejanza. Y entonces se inventaron un Dios que ellos siguen, pero no siguen al Dios de las Escrituras ni a sus mandatos, sino que siguen al Dios que ellos mismos se inventaron. Y entonces uno les pregunta, ¿pero tú amas a Dios? Claro, yo amo a Diosito, yo amo a mi Diosito, pero ¿cómo lo amas? Ah, no, Él sabe que yo lo amo, pero es que Jesús dijo que si lo amas, ¿qué debes hacer? Guarda sus mandamientos. No, a mí no me interesa. Entonces no amas a Dios. Te inventaste un Dios y lo estás siguiendo como a ti te parece. Y no reconoces al Dios de las Escrituras como tu autoridad. Y eso dice también Pablo en Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. No lo quieren reconocer como su autoridad, no lo quieren reconocer como su Señor, sino que quieren seguir viviendo, gobernando sus propias vidas, como siendo dioses ellos mismos. ¿Y sabe cómo más se ve un corazón orgulloso hoy en día? No quiere aceptar su pecado y endurece su corazón. Para los que están conmigo en el discipulado y que vimos la soberanía de Dios en la salvación, se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo funciona? Bueno, la Biblia enseña que ambas cosas son verdad. Tanto Dios endurece y ablanda corazones, como el hombre desde su voluntad endurece o ablanda su corazón. ¿Y cómo funcionan las dos ideas mancomunadas? Después hacemos un estudio profundo de eso. Pero la verdad bíblica es que hay personas que cuando ante el llamado de Dios al arrepentimiento, ante las formas en que Dios lo quiere atraer hacia Él, no aceptan su pecado. ¿Y sabe cómo se reconoce mucho un corazón orgulloso? Que tiene una justificación para su pecado por todo. Él nunca es responsable de su pecado. Él nunca dice, yo fui el que fallé. O si dice, yo fui el que fallé, ¿sabe qué dice? Pero es que la circunstancia, pero es que tal persona, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que lo otro. No, amigo, eso lo hace un impío. Pero si tú eres un hermano en Cristo conmigo, nosotros, los hijos de Dios, reconocemos nuestro pecado. Soy yo, Señor, el que pequé, soy yo el de mi maldad, es mi corazón. Y nadie me llevó a eso, nadie me impulsó a eso, es la maldad de mi corazón. Pero el impío no quiere reconocer su pecado, sino que más bien endurece su corazón. Y aunque le teme a ser descubierto, aunque le teme a las consecuencias del pecado, mientras que no sea descubierto y mientras que no hayan consecuencias, está dispuesto a practicarlo y hacerlo todas las veces que pueda. Y conocemos hombres infieles así, ¿verdad? Que recién pillados lloran, llevan mariachis, traen flores, pero pasa un tiempo y después están dispuestos a hacer exactamente lo mismo. Ahí no hay un corazón arrepentido, hay un corazón enorgullecido, un corazón duro, no quiere aceptar su pecado. Hebreos 13:15. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, y todo lo que hemos hablado, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No endurezcas tu corazón, querido hermano en Cristo, ante el llamado de nuestro Padre. No endurezcas tu corazón, porque también lamentablemente, como les decía al principio, aún los redimidos, los salvos, los escogidos de Dios, ante el llamado de Dios y su palabra, a veces endurecemos nuestro corazón. Y aunque es verdad que no vamos a perder nuestra salvación porque el Señor nos ha amado eternamente, pues sí va a traer muchas consecuencias negativas sobre nuestro andar acá en el mundo. Y va a ser doloroso y el Señor nos va a disciplinar. Y la disciplina, como dice Hebreos, a ninguno le agrada al principio, ¿verdad? Pero querido hijo de Dios, ante el llamado de abandonar el pecado, de aceptar que eres un pecador, no enorgullezcas tu corazón, no lo endurezcas, sino que más bien responde con humildad. Ahora veamos cómo es un corazón humilde, la parte B de la tablita. Resulta que pasa algo precioso. Entonces leemos todo Segunda de Reyes 17, ¿verdad? Todo este pueblo de Israel que abandonó al Señor y cometió estos pecados terribles. Pero oh sorpresa, el Señor dice en Primera de Reyes capítulo 19
que Él se ha preservado 7,000 para Él que no han andado en estos pecados. Es decir, que en algún punto de esas 200 años hubo una generación, un grupo de personas que no siguieron la vida pecaminosa, sino que respondieron con humildad delante del Señor. Dice el versículo 18, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Entonces 7,000 personas dijeron: no vamos a sumarnos a la dinámica pecaminosa del pueblo de Israel. No vamos a abandonar a nuestro Dios. No vamos a andar en esos malos caminos, sino que vamos a andar en los caminos que Él nos trazó. Y no besaron a Baal, ni se doblaron, ni se inclinaron delante de Él. Y eso les trajo consecuencias. Si usted recuerda, en 1 Reyes 18, Jezabel los estaba matando. ¿Y cómo se llamaba ese profeta que los escondía? Alguno ayúdeme, el que lo tenga buena memoria. Arrepintámonos, hermanos, todos nosotros de no sabernos el nombre de ese profeta. Había un hombre que los escondía en una cueva y los alimentaba, aun cuando había sequía. No sabemos Dios de dónde sacaba alimento para eso, pero iba y los alimentaba. Y ahí estaban los hombres de Dios siendo perseguidos por el mundo, porque Jesús dijo: ustedes, aunque están en el mundo, no son del mundo y el mundo los odia. Y serán perseguidos por el mundo cuando no quieran adaptarse a este sistema. Y ahí estaban esos hombres siendo perseguidos. ¿Alguien lo encontró? Abdías, el profeta Abdías. Gracias. ¿Cómo se ve un corazón humilde hoy en día que responde al Señor? Veamos el diagnóstico del corazón humilde. Bueno, lo primero es que escucha y sigue la voz de Dios. Todos escuchan. Nadie puede decir en el mundo que no ha escuchado el llamado de Dios, ¿verdad? Pero los humildes seguimos el llamado de Dios. Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué animalito utiliza ahí? ¿Las qué? Yo no sé si yo tengo que hablarle de cómo son las ovejas. Las ovejas son los animalitos más torpes, de los más torpes que hay. Son cegatones, se comen lo que encuentran, se parten las paticas con facilidad, toca estarlos rapando porque ellos no tienen ningún mecanismo para quitarse la lana, y si no los esquilan, se enferma el animalito. Y ahí está el animalito, pero tiene una habilidad sorprendente, y es que ante la voz de su pastor, vaya y llega y ama la voz de su pastor y sigue la voz de su pastor, aunque en el camino se tropieza, se parte, es torpe. Y Jesús acá está diciendo: queridos discípulos míos, ustedes y yo somos sus ovejas, con todas las características de la oveja, ¿verdad? No somos ni leones ni búfalos, somos ovejas, ¿verdad? Somos ovejitas. Y entonces escuchamos el llamado de Dios, escuchamos el arrepentimiento y empezamos a ir en pos de Él, pero cometemos errores, ¿verdad? Y nos cuesta. Pero queremos seguirle, queremos seguir la voz de nuestro Maestro. Eso es un corazón humilde. Otra característica del corazón humilde es que desea obedecer al Señor en todo porque le ama. Porque le ama. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No dice si ustedes quieren ser salvos, si ustedes quieren ganarse la salvación, si ustedes quieren premios. No, si me aman, guardamos sus mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Te pregunto, y amerita una respuesta. Bueno, entonces, porque le amas, guardas sus mandamientos. Pero eso, ¿cómo funciona? Bueno, para los que, permítanme poner un ejemplo, pero para las parejitas, los que somos esposos, por amor a nuestras esposas hacemos un montón de cosas, y las esposas por sus esposos, por amor a sus esposos hacen un montón de cosas, ¿verdad? Y eso brota de forma natural, eso brota de forma orgánica. Eso no es un mandamiento que hay que hacer. Algunas cositas como que sí toca forzarlas, ¿verdad? Bueno, en teoría, como amamos al Señor, muchos de estos mandamientos brotan de forma natural de nosotros. ¿Se adivina de quién es eso? Del Espíritu Santo, ¿verdad?
Aun cuando la carne quiera gobernar y toque forzar al menos alguna cosita para agradar y honrar al Señor en lo correcto, pero naturalmente los que amamos a Dios obedecemos sus mandamientos. Y el Señor no trajo lluvia a bautizados. Amén. Es que ahora digamos a los bautismos. ¿Qué hace otro corazón orgulloso? Lucha contra el pecado en lugar de abrazarlo. Queridos hermanos, todos pecamos todos los días, pero ¿sabe qué? En oración vamos delante del Señor y le decimos: miserable de mí, Señor, soy un vil pecador, con mis intenciones, con mi enojo, Señor. Y no nos andamos justificando de pero es que, no, vamos al Señor. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Es decir, hay una lucha interna entre el cristiano, entre querer hacer los mandamientos del Señor y lo que quiere hacer su carne. Pero el cristiano batalla. ¿Y sabe cuánto batalla? Todos los días, en todo tiempo, y batallará hasta el último día de su vida. Y habrán victorias que celebraremos y se las atribuiremos al Espíritu Santo. Esta victoria es tuya, Señor. Y habrán derrotas, y esa derrota la aceptaremos y diremos: Señor, soy débil, vengo a ti, ¿verdad? Eso es un corazón orgulloso. Y el último, peca y se arrepiente. ¿Alguno no pecó esta semana? Que levante su mano. ¿Alguno no pecó a los últimos 3 días? Quizás alguno no ha pecado hoy. Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos, pero nos arrepentimos y tenemos esa constante actitud delante del Señor de querer humillar nuestro corazón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero note algo, tanto el corazón orgulloso que acabo de describir como el corazón humilde, ambos tienen al menos una cosa en común. ¿Y sabe cuál es esa cosa en común? Que ambos pecan. Pero la diferencia abismal es lo que cada uno hace con su pecado. Mientras que el orgulloso quiere abrazar su pecado y quedarse ahí, el orgulloso va delante de Dios y lo rinde delante de Él, ¿verdad? Pero ambos pecan. Y sabe también, ahora sabe cuál es una gran diferencia: el trato de Dios hacia el pecado del orgulloso y el trato de Dios hacia el pecado del humilde, porque es abismalmente distinto la relación que Dios tiene con el que decide endurecer su corazón, con el que decide rendirlo delante de Él. Y Dios, y en esto tengo que advertirlos, hermanos, y hermanos y no hermanos, porque puede que aquí dentro de nuestra audiencia haya gente que diga: yo definitivamente no quiero seguir al Señor, no todavía. Yo tengo que advertirte que si tú no respondes con humildad al llamado de Dios, el Señor no solo está medio enojado contigo, el Señor está airado contigo. Y la Escritura dice que eres enemigo de Dios y ninguno quiere enfrentarse al Todopoderoso. Tercer y último punto: Dios juzga al orgulloso, pero disciplina al humilde. Dios juzga al orgulloso, pero disciplina al humilde. Ay, querido amigo, tú que dices que no es momento de responder al llamado de Dios, tú que amas más las tinieblas que a la luz, tengo que advertirte lo que dijo David en un salmo. En el Salmo 7, David le dijo al mundo entero: si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Por lo tanto, tengo que advertirte que te es 1000 veces mejor, infinitamente mejor, responder con humildad al llamado de Dios y arrepentirte de tu pecado e ir delante de Él, que seguir endureciendo tu corazón, como asegurando que tienes mucha vida por delante, pero tú no sabes cuándo te vas a morir. Y las oportunidades de salvación, la misericordia de Dios está echada sobre la tierra mientras que tengas respiro. Pero cuando el Señor diga que no vas a tener más vida, lo siento mucho. No hay misa que te saque de ningún lugar. No hay purgatorio, no existe tal cosa como el purgatorio.
No hay nada que los seres humanos podamos hacer para salvarte una vez que te hayas ido de este planeta. Por lo tanto, te animo, te advierto, te exhorto a que te arrepientas de tu mala manera de vivir, que te rindas delante de Jesucristo y lo aceptes como Señor y Salvador. No juegues con eso. El pueblo de Israel jugó con eso durante 200 años y he aquí lo que pasó. Dios fue un juez con ellos y un juez mordaz. Dice la Escritura, letra del juicio de Dios, Segunda de Reyes 17, 5 y 6. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país por causa del pecado del pueblo y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. ¿Usted sabe qué eran esos sitios en las guerras antiguas? Entonces habían ciudades fortificadas y el ejército invasor se acampaba alrededor de la ciudad fortificada y nadie entraba ni salía. Por lo tanto, los alimentos, los medicamentos y todo lo necesario para esa ciudad que estaba siendo sitiada empezaban a reducirse. Y una semana está bien. Un mes tal vez ya es difícil. 3 años estuvo Samaria sitiada por el ejército de los asirios. 3 años. Lo mismo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén fortificada. ¿Y sabe qué pasó? Cuando entraron, encontraron canibalismo, encontraron podredumbre. Fue una situación bastante cruel. Y esta gente estuvo sitiada durante 3 años. ¿Usted sabe lo que pudo haber vivido esa gente 3 años ahí encerrada? Y no se ve que aún en esa aflicción, que aún en esa situación difícil, no se ve al pueblo buscando el rostro de Dios, como si se le vio, por ejemplo, a los ninivitas cuando Jonás fue y les predicó el evangelio. Y los ninivitas rasgaron sus vestiduras y el Señor, dice, se arrepintió del juicio que traía sobre ellos. Pero este pueblo, duro de corazón, duro, más endureció su corazón y se quedaron ahí encerrados y no clamaron a Dios. Y el versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria. Después de los 3 años de sitio, finalmente pudieron entrar a la ciudad y mataron millones, no sé si millones, miles de personas. Y las que quedaron vivas se las llevaron de esclavos a Asiria. Y fue una situación muy complicada. Ahí está Lamentaciones. En Lamentaciones tú vas a encontrar el sufrimiento del pueblo ante esta situación. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo de todo? Que aunque es verdad que el rey de Asiria fue el que tomó la decisión de ir a invadir ese pueblo, Isaías le dijo al pueblo de Israel lo siguiente en el capítulo 10, versículos 5 y 6: ay de Asiria, vara de mi ira. Asiria se convirtió en la vara de la ira de Dios y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo en las calles. Entonces Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel que fue Dios mismo quien autorizó, quien permitió, quien envió a Siria para causar semejante juicio sobre ellos. No juegues con Dios. Te lo advierto, arrepiéntete de tu maldad. No quieres tener a Dios como un juez sobre ti y tú como un condenado delante de Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo huirás de su ira? No puedes. No puedes. No es una batalla que puedas ganar. No puedes hacer nada contra Él. Ríndete. Ahí están los términos de paz que Él trajo. Y Jesús habló de eso. Ríndete. Y cuando te rindes y tu corazón es humilde, ¿sabes qué pasa? Aunque eras enemigo de Dios, por medio de la sangre de Cristo, eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora el Padre, quien antes era un juez fuerte contigo,
se convierte en tu padre y te adopta como su hijo y te sienta a la mesa y te viste y te ama eternamente. Yo no entiendo cómo no quieren aceptar eso, cómo el mundo no quiere aceptar eso. Dice Romanos capítulo 2 versículo 5: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, tú que no quieres arrepentirte de tu pecado, en este mundo tal vez no hayas encontrado consecuencias de tu maldad y puede que disfrutes de tu maldad, puede que tus negocios turbios, tu maldad te haya llevado a crecer económicamente en este mundo y que ames tu vida en este mundo, y aunque no veas consecuencias de tu maldad ahora, con toda seguridad cuando te mueras las vas a ver, porque eso sí es una verdad para todo ser humano. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Lo siento mucho si no te agrada la idea, pero para los que nos rendimos, para los que hemos sido adoptados por el Señor, ahora somos sus hijos adoptivos y nos ama tanto como amó a Cristo, y ahora su trato con nosotros es de disciplina,